mientras todo se ve de esta forma, alguien le grita a su majestad que no puede hacer eso. Misma persona que le recuerda que ella es la emperatriz de ese imperio, es esta chica, que mientras llora, también le grita que es la madre de todos los pueblos, y su única compañera. Ante ello poniendo un pero, preguntándole que cómo puede echarle, aquí vemos a este elegante y hermoso hombre piel canela, este es el emperador del imperio, Alejandro Castillo, el mismo que le pide a Robelina que no sea engreída, porque él nunca la ha reconocido como su compañera única. O le pregunta si ha olvidado la existencia de la emperatriz Aísa. Ante esto Robelina grita que, poniendo un pero, porque ella es solo una concubina, y la emperatriz es ella. Pero Alejandro pregunta que como que concubina, y este pone una risa malévola mientras sonríe, y le dice a Robelina que todavía está bajo un tremendo engaño. ¿Por qué el lugar de la emperatriz? Él lo puede quitar y poner con el movimiento de un dedo, y este le pregunta si acaso sabe ella lo que eso significa. Robelina empieza a llorar mientras sus labios tiemblan, y ella dice que eso, mientras que Alejandro le hace saber a Robelina que ella es una mujer que no puede seguir el ritmo de Aísa. Y este le pregunta si cree en el estatus de emperatriz y es codiciosa a su lado, porque eso solo es ridículo. Viendo nosotros esta chica, quien debe ser Aísa en silencio. La misma que gira, estando o fingiendo estar avergonzada, pero vuelven a llamar a Robelina, mientras en los ojos verdes de la protagonista se vislumbran las dos personas que le hacen sufrir. Pero Alejandro vuelve a hablarle a Robelina, porque ella es solo un adorno para tomar el prestado del duque Blanche, y él nunca le ha amado o le ha apreciado, y en el futuro esos sentimientos serán solo para Aísa. Viendo nosotros como Robelina queda ante tales palabras, pero mientras Alejandro y Aísa giraron, Robelina le gritaba a su majestad. Esta le seguía gritando, mientras Alejandro ni siquiera se inmutaba, y Robelina perdió la poca decencia que le quedaba, rogándole al emperador. Pero inmediatamente vemos que alguien exclama adiós, mientras lanza un celular. Esta chica agarra su cabeza y se ve enojada, porque está muy frustrada, y esta pregunta que qué diablos está diciendo ese tipo, porque Robelina puede simplemente batear a ese tipo y vivir sola. Y bueno, aquí hacen una mención, porque en Flores de Otro Mundo se dice que la protagonista que se ha mudado a una dimensión se convierte en emperatriz, y eventualmente gana el amor del emperador. Y es una novela de fantasía romántica común, pero hay algo que no termina de entender, porque el emperador ya tenía una emperatriz, y no importa si se trata de un amor político, la heroína no tuvo que pelear por estar en el trono, y al convertirse en la concubina del emperador, logró manipularlo para que le diera el trono, y el emperador estaba cegado por el amor que le tenía y estaba dispuesto a hacer todo por ella. Y a la emperatriz Robelina, a ella nunca le importó la muerte de Yogoju y de Manjo, y terminaron muriendo solas en un cuarto frío. Y puede ser que el emperador en algún momento se haya arrepentido, pero no, porque nunca le importó, y jamás volteó a ver los errores que había cometido en su pasado. Y una vez que la emperatriz muere, él convierte a su verdadero amor en la nueva emperatriz. Y aquí vemos a la chica tomar el celular y verse bastante enojada, decir que es un maldito infeliz. Esta pregunta que qué es lo que le pasa, o que por qué tuvo que hacer eso, o que si acaso su pecado fue haber amado al bastardo equivocado, esta sigue enojada mientras observa el reloj, pero dice que esos protagonistas de pacotilla, pidiendo que miren lo bien que se vive sin esposa. Pero esta chica dice que ya son las 3 de la mañana, y no puede más con eso y se irá a dormir, porque el próximo día tiene un proyecto muy importante. Y esta menciona que el próximo día, no, ese día tiene que levantarse temprano para ir al trabajo, y eso fue lo que pensó antes de quedarse dormida. Pero aquí pasamos a otro sitio, donde vemos esta taza y llaman a su majestad. También vemos a Robelina, a la misma que le dicen que el emperador ha solicitado verla. Y esto, mientras mencionan que hay muebles muy antiguos con detalles en oro, y es una habitación muy espaciosa, y hay personas vistiendo el mismo uniforme. Robelina se ve muy tranquila, y esta piensa que antes de quedarse dormida, esta menciona que era un estudiante común y corriente viviendo en Corea, pero al abrir los ojos se dio cuenta de que había despertado en ese castillo, el cual era idéntico al de la novela La Flor del Mundo, y ella se había convertido en Robelina. Y al principio creyó que se trataba de un sueño e intentó de todo para poder despertar de él,
y aquí le preguntaban que qué estaba haciendo, mencionando Robelina que al final no le quedó otra opción más que aceptar que eso no era un sueño, y ésta se preguntaba si se trataba de una posesión, pensando que se sentía mal por ella, porque no quiere vivir su vida, y si tenía que despertar en ese mundo, hubiera preferido ser la heroína, preguntándose que por qué tuvo que ser Robelina, pero en ese momento, esta sirvienta le dijo a su majestad que ese día será maravilloso, y le preguntó si ese día también intentara ver al emperador, porque ha estado esperando 2 semanas para poder verle, y ella elegirá uno de sus vestidos más bonitos. Pero la protagonista pensaba que entonces, se preguntaba si ese tipo era el emperador, porque para ser honesta no quiere verlo, ya que él es el responsable de haber convertido la vida de Robelina en un infierno. Y la protagonista sonríe, y esta criada dice que no hay otra forma más que sí, a su majestad, y otra dice que aceptará sus órdenes. Aquí la protagonista se queda observando, y esta piensa que ellas en verdad quieren que Robelina sea amada por el emperador, y lo lamenta. Ante ello poniendo un pero, mencionando que no puede evitarse, porque alguien más no puede vivir su vida por ella. En ese instante vemos que la protagonista camina, mientras sus criadas van delante. La protagonista está realmente hermosa, o mejor dicho Robelina, y esta piensa que es una oficina, y le hizo esperar 2 semanas, y le llamó a su oficina, no a una habitación o en la recepción, y debe estar muy ocupado con su trabajo, así que solo irá al encuentro, porque de todas formas no le importa a ella, no es Robelina, porque no quiere ver su cara en mucho tiempo. En ese momento pasamos a la oficina, y alguien dice que ahí está. Viendo nosotros que Alejandro dice que sí, pero Robelina se desconcerta, y Alejandro le pregunta a Robelina que por qué ella ha dicho que le quería ver, pero Robelina piensa que le asustó por ese tipo de cara, porque actúa como un hombre prepotente. Y la protagonista pregunta si debe haber una razón específica para pedir una reunión entre marido y esposa. Alejandro dice que bueno, también tiene razón. Y la protagonista menciona que lo más importante en un nuevo entorno es la transformación. En ese momento Alejandro pide que se sienten, mientras la protagonista menciona que esa es su regla de la vida, y es la forma de cómo se ha manejado para poder sobrevivir en ambientes desventajosos toda la vida. La protagonista se queda viendo muy seria, porque antes de ir ante el emperador intentó comprender un poco el panorama, y ama el resultado, porque estudió la relación que existe entre Alejandro Robelina y Aísa. Y parece ser que todavía están entre los inicios de la obra original, y solo ha pasado medio año desde que Aísa llegó al Palacio Imperial, y parece que Alejandro recién está mostrando su interés. Pero en ese momento, Alejandro dice que el ambiente está diferente ese día, y le pregunta si algo ha cambiado su opinión. Ante esto la protagonista ríe, y dice que sí, lo siente, pero es verdad. Pero esta menciona que solo hay una cosa que puede hacer. Y vemos que Alejandro se sorprende, quien dice que es así, y pregunta que cuál es el cambio, y la protagonista menciona que antes de ver a Alejandro comenzar su marcha sin vuelta atrás, la protagonista pide a este el divorcio, porque primero debe dejar en paz el fatídico romance de los personajes principales. Pero Alejandro le pregunta que qué es lo que dijo, o le pregunta a Robelina que qué es lo que ha dicho, y le pide que recuerde ante quién ella está, porque ese no es un lugar en el que pueda decir esa clase estupideces. Pero la protagonista piensa que ya sabía que reaccionaría de esa manera, mencionando que todo ese tiempo Robelina ha manejado los asuntos internos del palacio perfectamente, sin quejarse, y lo hacía solo para lograr obtener el amor del emperador, para que al final Aísa tomara todo lo que le pertenecía. Pero la protagonista piensa que ella no hará lo mismo, y ésta le dice a su majestad que no es una estupidez, porque han estado juntos por un tiempo, y ha llegado a la conclusión de que no merece estar al lado de su majestad. Y ella ha pensado mucho sobre eso, así que por favor, le pide que acepte su petición. Pero Alejandro le pregunta que a qué se refiere, o qué le hace pensar que no merece estar a su lado, y este le pregunta si no ha cumplido ella con su deber como emperatriz en los últimos 3 años, o le pregunta que por qué de la nada, pero la protagonista dice que no a su majestad, y no se considera lo suficientemente buena, y no merece ser la emperatriz. Aquí vemos que la protagonista mira a Alejandro firmemente, pensando que hasta ahora es que él se da cuenta que eso no es una broma. Alejandro está en silencio y se ve disgustado, y este dice que tal vez, le pregunta a la protagonista si está así porque no fue a verla en ningún momento en las últimas 2 semanas. Esto desconcerta a Robelina, y Alejandro dice
que no tuvo mucho tiempo de verle debido a la invasión de los trojanos, y él lo lamenta mucho, pero a partir de ese día irá a visitarle todos los días, y esto mientras él muestra cierta calidez en su sonrisa, y le dice que intentará no ser un compañero molesto para ella, Rovelina. Viendo nosotros como la protagonista se queda viendo, y ésta menciona que no, y debe mantener la calma, porque todo tiene que salir de acuerdo al plan, y él está intentando calmarle, pero ella no piensa caer en ese sucio juego, porque sabe la muerte tan miserable que le espera a Rovelina, y no puede confiar en él. Viendo nosotros que la protagonista sonríe, y dice que está segura de que él encontrará a una mujer más calificada para ser emperatriz, a su majestad, o que pueda hacerse cargo de todos los asuntos internos de una mejor manera. Y ante esto el emperador está muy serio, pero este le dice a Rovelina que ella no tiene que preocuparse por eso, porque ella está más calificada para ser la emperatriz, y es la única que tiene el favor de la Tierra Santa. Y eso es todo lo que él necesita de ella. Y además, no ha pasado ni medio baño desde que ella llegó al continente, y no ha pasado el tiempo suficiente para que ella pueda abandonar el trono. Así que, Rovelina, como él le ha dicho, no tiene que preocuparse. Y esto, mientras él se ve muy seguro, pensando la protagonista que esa expresión, porque él piensa que ella tiene celos, pero esa es una estúpida ilusión que él se ha creado, y no le importa lo que él y Aísa quieran hacer, diciendo la protagonista creer que él ha malinterpretado las cosas, porque eso no tiene nada que ver con que él esté saliendo con Aísa, simplemente se ha cansado de ser la emperatriz. Así que ésta le pide que acepte la anulación, pero ante esto Alejandro se queda viendo, y este llama a Rovelina con un poco de seriedad, y le pregunta que qué demonios hace a la duquesa Blanche, viendo nosotros que la protagonista se queda observando, y piensa en la duquesa Blanche, mencionando que la familia de Rovelina originalmente es una familia prestigiosa que posee mucho poder debido a que fue una de las primeras familias que ayudó a la construcción del imperio, y han tenido su título nobiliario por más de 1000 años, pero perdieron el favor del rey, por lo que su título como nobles no vale nada, y el matrimonio entre Rovelina y el emperador les caería como anillo al dedo, por lo que ella se vio obligada a casarse con él. Y nadie sabe qué fue lo que se negoció con ese matrimonio. Pero Grandia también estará en problemas si Rovelina abandona el puesto de emperatriz. Y la protagonista piensa que es interesante, y al final él ha dicho lo que piensa, y para empezar, ellos ni siquiera son su familia, preguntando que quién en ese mundo pondría a la venta a su única hija, pero la protagonista dice que sabe muy bien que para llevar a cabo el divorcio solo se necesita que el emperador y la emperatriz estén de acuerdo, y si está equivocada pide una corrección. Y bueno, un poquito más atrás la expresión de la protagonista para aquellos que creyeron que era una estúpida, porque ha estado investigando sobre las leyes del imperio. Pero Alejandro le grita que nunca antes ha habido un divorcio en el imperio. Este se ve algo mal, y le dice a la protagonista que no sabe qué es lo que le pasa, porque no esperaba que allá fuera ahí buscando el divorcio. Pero este dice que como sea, y no puede aceptar su petición de divorcio, porque al ser la emperatriz no le será tan fácil que obtenga el divorcio. Ante esto la protagonista se pregunta que por qué él está actuando de esa forma, y piensa que no será fácil divorciarse de él. Pero Alejandro pide que dejen por ahora ese asunto, porque si hay algo más que ella quiere decirle, lo puede hacer, porque él es todo oídos, porque él puede darle lo que ella quiera, menos el divorcio. La protagonista dice que darle lo que ella quiera, le pregunta a su majestad si lo dice en serio, pero Alejandro dice que no se atrevería a mentirle, y además, ella es la encargada del imperio también. Y este le pregunta si no es así, y ante esto la protagonista sonríe, y le da las gracias por reconocer su trabajo como la emperatriz. Ante ello poniendo un pero, porque sabe muy bien que lo está diciendo porque no desea darle el divorcio. Pero Alejandro le pregunta si hay algo más que ella quisiera decirle, y la protagonista sonríe, y le dice que no tiene nada más que pedirle a su majestad, y espera que la gloria del sol nunca lo abandone. Y esto mientras saluda cortésmente, marchándose la protagonista, pensando que por ahora eso ha sido suficiente, y aún tiene algo de tiempo para conseguir el divorcio, mencionando que si no da el divorcio por las buenas, entonces lo conseguirá de otra manera. La protagonista piensa que necesita trabajar en su plan, pero en ese momento algo le desconcerta,
y ésta se queda observando mientras cierto brillo aparece frente a ella, mencionando a la protagonista que es el cabello largo negro, y ojos tan oscuros como la noche, y una mirada y sonrisa angelical, y ella debe ser Aísa. En ese momento se crea un silencio, y la protagonista piensa, que viendo que las dos se han encontrado de esa manera, parece que ella ha ido a una audiencia sin cita, y ésta piensa que no debe prestar atención, porque ella aún es un espíritu libre, pero una vez consiga su divorcio quedará atrapada al igual que ella, y como sea, eso no es su incumbencia, decidiendo marcharse. Pero en ese instante Aísa exclama a Dios, y le dice a su majestad que ha pasado mucho tiempo, y le da mucho gusto volverla a ver. Pero la protagonista se pregunta que por qué le pasan esas cosas a ella, mencionando que ahora lo recuerda, y ella ha estado recibiendo clases de etiqueta. Y ésta se pregunta si ella siempre fue así de amable con la emperatriz, y la protagonista piensa saber que uno lo hace a propósito, pero eso lo está haciendo para evitar problemas. Y la protagonista dice que lo sabe, y ha pasado mucho tiempo y ha estado tan ocupada que no sabe qué es lo que ha pasado. Pero Aísa le dice a la protagonista que ella le puede poner al día, porque estaba a punto de irse a acostar pero escuchó que estaría ahí, y quiso ir a verla. Y la protagonista se pregunta que qué es lo que le pasa, porque tiene que tener más cuidado, y no puede entrar y salir así de su cuarto. Y esta misma dice que será en otra ocasión, porque está un poco ocupada, y mientras se gira pide disculpas. Pero Aísa se sorprende y le pide que espere, y Robelina se desconcerta y le pregunta que qué sucede, y Aísa dice que ella sabe que no debería decir eso. Ante ello poniendo un pero, porque quiere llevarse bien con ella, y ya que pronto se convertirá en su concubina, le gustaría evitar problemas en futuro. Viendo nosotros a la protagonista, continuando Aísa, pidiendo que por favor dicho eso, le gustaría que fuera honesta con ella, y esto mientras sonríe de una forma extraña, y le pregunta si existe alguna manera de poder llamar más su atención. Ante esto la protagonista se ve sorprendida, y se queda mirando a Aísa, y ésta piensa que cuando leyó el original pensó que solo era una niña ingenua, y está sorprendida, porque mantiene a todos bajo control. Pero ésta menciona que sin embargo, mientras sonríe, mencionando que ella es infantil. Pero Aísa se desconcerta un poco, y le pregunta a la protagonista que por qué se ríe, o que si dijo algo gracioso, y la protagonista sigue riendo, y le hace saber que solo es divertido, porque es como decir que va a proteger lo que es suyo, y solo está discutiendo. Y la protagonista le pregunta si no es divertido, mientras sigue riendo. Viendo nosotros que Aísa se ve un poquito preocupada, y ésta muerde sus labios y suspira, porque esta pregunta si no es, y la protagonista dice que bueno, y mientras se gira le pide que se lo quede todo, marchándose, porque no lo necesita, porque a ella no le interesa nada. Y la protagonista piensa que las dos están hablando de un amor de 1000 años, y ya sea que pierdan o sufran, al menos que le toque, ella va a ser la villana. Recordando que él dijo que ella podía hacer lo que quiera, hablamos del emperador, porque entonces ella descansará y usará el tesoro real, jugará y comerá, porque no hay manera de que pueda volver a la realidad de todos modos. Mencionando que entonces, esta pregunta si no está bien disfrutar un poco de esa situación. Aquí pasamos a otro lado, y vemos a este hombre cargando algo, y estas sirvientas también mueven unos suministros. Pero en ese momento vemos a Aísa es algo desconcertada, y le pregunta a la protagonista que qué está haciendo, pero la protagonista exclama a Dios, y le pregunta si no puede verlo, porque se está moviendo, y está en proceso de reparar el palacio de la emperatriz. Ante esto Aísa suspira, y pregunta que por qué, le pregunta que por qué se muda a su palacio, y la protagonista piensa que bien, mencionando que lo primero que hizo cuando decidió convertirse en la villana fue mudarse, porque también es el palacio donde vive Aísa, y el palacio de la emperatriz viuda definitivamente estaba lleno de muebles grandes coloridos y antiguos, y en cualquier caso, en comparación con el palacio imperial existe una gran diferencia, y como el emperador no se preocupaba por Robelina, los sirvientes del palacio tampoco estaban preocupados, por lo que el cuidado del palacio fue deteriorado y Robelina intentó copiar a la frugal Aísa y no lo reparó, pero la protagonista piensa que en el original ella terminó muriendo de una enfermedad pulmonar, y no importa cuán frugal fue Aísa, ella actuó como una tonta,
Porque el palacio imperial está lleno de artículos caros ofrecidos por el emperador y los nobles que lo ven, y de todos modos no sabe cuándo podrá divorciarse, y está pensando reparar el palacio de la emperatriz y decorarlo a su gusto. Pero como es tan grande llevará algo de tiempo, y no quiere vivir en un lugar en construcción, y el resto de los palacios tienen muy poco movimiento, y al palacio de Aísa le quedan muchas habitaciones de todos modos, y no le importará compartirlo. Esta se pregunta si no es así, diciendo la protagonista, que si ella tiene algunas quejas, le pregunta si le gustaría usar el palacio de la emperatriz, porque el viento fresco y el interior es simple, así que le gustará. Pero Aísa dice que bueno, eso es, y la protagonista también dice que bueno, porque puede usar uno de los palacios de reserva, pensando está, que, o se va a ella, porque es un villano ahora, y es tan desvergonzada que no puede ser grosera con ella. Pero Aísa está enojada, y grita que ese es su palacio, y le pregunta que por qué tendría que irse ella. Ante esto la protagonista está mirando sumamente feliz, y dice que bueno, sí. Pero entonces, le pregunta si vivirán juntas por un tiempo, porque entre mujeres hay que llevarse bien, y ésta le pregunta a Aísa si le parece bien, pero en ese momento Aísa se ve bastante mal, y ésta dice que está muy preocupada, porque entiende la necesidad desesperada de Robelina, diciendo que está bien, ante ello poniendo un pero, preguntándole si su majestad está de acuerdo, porque ella está muy preocupada por eso. Pero la protagonista suspira muy fuerte por esto, y piensa que de repente está fingiendo ser amable, y al final lo que está diciendo es que le dirá a su majestad. Y la protagonista exclama a Dios, y pregunta si entonces, ¿por qué da las gracias por su preocupación a Aísa, la misma que se ve sumamente mal? Y mientras se marcha, la protagonista piensa que juzgar por la expresión de su rostro, realmente parece que va a ir con él. Pero aquí pasamos más adelante, donde la protagonista está tomando un té muy tranquila. Aquí llega Alejandro llamando a Robelina, y la protagonista piensa que ha llegado. Y Alejandro dice que la reina le contó una historia increíble, y ésta le pregunta si es cierto que ha insistido a vivir en el palacio imperial. La protagonista dice que así es. Pero Alejandro le pregunta si no tiene ella el palacio de la emperatriz, porque nunca ha estado en la historia del imperio que la emperatriz codicia el palacio imperial. Ante esto la protagonista dice que se siente honrada, pero entiende que él dijo que ella puede hacer lo que quiera. Alejandro le pregunta a la protagonista que qué dice, y ésta dice que solo ha hecho lo que quería hacer bajo la orden de su majestad, y además, le hizo una oferta a Aísa para darle el palacio de la emperatriz, pero fue ella quien lo rechazó. Ante esto, Alejandro le dice a la protagonista que está siendo poco razonable, porque puede construir un nuevo palacio si lo necesita, y si necesita un palacio más grande y colorido, lo puede hacer. Pero usted le pregunta si se atreverá a tomar el palacio de otra persona. Ante esto la protagonista suspira fuerte, mientras Alejandro le pregunta si ella sabe que eso no está bien, ¿verdad? Pero la protagonista le pregunta, ¿qué quería él si estuviera ella deseando el palacio de la concubina en lugar de otro? Porque lo dirá de nuevo, él dijo, que ella podría hacer cualquier cosa, y, su majestad fue quien lo dijo. En ese momento Alejandro se queda viendo a la protagonista con bastante seriedad, mientras ella sonríe, pero este en sí no dice nada, y la protagonista sigue bastante firme con su sonrisa, diciéndole Alejandro a Robelina que como ella quiera, porque no creyó que fuera tan persistente. Y ante esto la protagonista sonríe, pensando que Victoria, pero piensa que no. Esta se pregunta si está diciendo que no planea divorciarse hasta el punto de que cumplirá cualquier petición absurda. Aunque esta pregunta si eso es algo malo para ella, porque bueno, no es necesario que piense en ello de antemano, y esta le dice a Alejandro que ha tomado una sabia decisión. Y Alejandro dice que no es difícil que distintas personas vivan en un mismo lugar. Solo, le pide que no haga ruido innecesario que pueda afectar el honor de la familia real, porque él intentará convencer a la emperatriz también. Pero la protagonista dice que lo duda, porque todo depende de las palabras y acciones de la emperatriz. Está mencionada que por supuesto que un alboroto va a pasar, porque Aísa no puede quedarse con los brazos cruzados. Pero está mencionando que eso fue lo que pensó. Aquí vemos a la protagonista caminar con sus sirvientas, y ésta se pregunta que qué ocurre, porque sorprendentemente no pasó nada, mencionando que era una verdadera sorpresa, porque no importa si su estancia en el Palacio Imperial es temporal, no tiene intención de que sea en vano. Viendo nosotros que ella está descargando todas sus pertenencias,
y que se acomodó en el Palacio Imperial como si fuera su propia casa, y pronto llenó esa habitación vacía con sus pertenencias. Y al final su presencia en el Palacio Imperial fue más grande que la de Aiza, y fue casi un 70% del total. Pero aún así, esta se pregunta si ella no va a protestar, pensando parecer que Alejandro le es menos valioso de lo que pensaba, y no importa que tan grande sea el palacio, es solo un edificio. Y hubo muchas veces en la que se topó con Aiza en los pasillos, y todas esas veces a Aiza prefirió ignorarle cuán extraña, en vez de enfrentarle. Y está segura de que se obliga a callarse, porque cuando se mira su rostro lo expresa una mirada de injusticia, y la protagonista piensa que por eso ella prefiere que Aiza se moleste con ella, porque ni siquiera pensó en una excusa para el divorcio, pero no importa lo que pase, no puede divorciarse, y es un cansancio, en serio. Y la protagonista menciona que si se basan en la obra original, en comparación con Aiza, un personaje de soporte como Robelina pronto será tratado con desprecio e indiferencia. Y esta se pregunta que cómo podría quedarse solo esperar eso, porque necesita salir de ahí lo más antes posible. Y esta menciona que tiene que hacer algo mucho peor, pidiéndole a la protagonista esta sirvienta que le oiga, porque necesita ropa nueva. Y esta pregunta si puede llamar a alguien, pensando que lo que se espera de una villada son lujos. Aquí pasamos más adelante, y vemos a estas personas llegar. Pero la protagonista se encuentra cómodamente sentada, y alguien le dice que ha llamado a los más famosos del imperio, y todos ellos, y oyó recientemente, que todas las vestimentas viejas y joyerías fueron tiradas muy lejos. Otras simplemente fueron enterradas bajo tierra, y otra persona hace saber, que se dice que con las cosas que no se podían destruir, las distribuyó entre sus demás doncellas y sus empleados, pidiendo a esta persona que mire, por allí, porque así que, esta pregunta, si está diciendo que ellos son todos aquellos a los que llamaron para las nuevas joyas y vestimentas, pero aquí llaman a la emperatriz su majestad. Es este hombre, que pregunta que qué le parece ese vestido, porque cree que combinaría muy bien con el color rojo del cabello, de su majestad, pidiendo que se tome tiempo con el catálogo. La protagonista se queda viendo, y ésta piensa, que las diferencias entre un diseñador de renombre sí que se notan, porque tan valiosas, y tan bellas prendas nunca las había vestido, siquiera tocado en su vida previa. Recordando cuando alguien decía que su espalda se está curvando para que su hermano siga estudiando en el extranjero, pidiéndome por favor ya paguen por ello. Y también su padre, que está jubilado, y no puede ver el rostro de su hermano, porque se fue al extranjero. Y su mamá, esta le decía que estaba muy cansada, y debería estar agradecida porque tiene mucha suerte de poder asistir a la universidad que quería, pidiéndole que no se compare con su hermano, preguntándole si no sentía pena por su hermano, y la protagonista decía que no podía soportarlo más, y les pidió a sus padres que hagan lo que quieran, porque desde ese día vivirá solo para ella, y ésta se marchó mientras le gritaban. Pero la protagonista piensa que la mayor parte del dinero que ganó incluso después de irse así, se lo envió a su familia, y por eso es particularmente empática con Robelina, mencionando que por supuesto, Robelina y ella son diferentes, porque incluso para adquirir ropa por 30 wons en una tienda de alquiler, ella estaba temblando, y en cambio, para ser honesta todo ahí es maravilloso, y siente que debe arrodillarse para poder aceptarlo, pero a la vez esta pide perdón por su descortesía, pensando que no puede demostrarlo, no puede demostrar eso, porque si mostrara que no está acostumbrada sería sospechoso. Aquí vemos al estilista, preguntándole a su majestad si le gustó, porque ese delicado tipo de bordado es muy difícil de encontrar en cualquier lugar de la capital. Ante esto la protagonista se queda pensativa, y pregunta si realmente es difícil de ver algo así en cualquier lugar. Esto desconcerta al estilista, quien pregunta si de verdad, porque los agudos ojos de su majestad son. Y la protagonista piensa que sinceramente se siente culpable, ante ello poniendo un pero, porque es su única forma para poder salir de ahí a salvo. Esta lanza el catálogo al suelo, y dice que es un conjunto estúpido, porque solo alguien de clase baja como él lo haría, y ésta le pregunta si no es así. En ese momento el estilista se ve nervioso, y llama a la emperatriz, pero Robelina dice, que si sale con esa ropa de pueblerina que fluye a la moda campestre, se convertirán en hazmerreír de todos, y no cree que él haya llevado eso para que se lo ponga. La protagonista se acomoda, y ésta dice que debe haber algo más útil, ésta le pregunta si no es así,
Pero el estilista le pregunta a la protagonista que qué quiere decir con pueblerina, pero la protagonista pide que le diga. Esta le pregunta si tiene algo más, o no, pero el estilista dice que no hay uno listo inmediatamente, pero si espera 2 meses puede hacer otro vestido de muestra. Pero la protagonista le pregunta que cómo que 2 meses, o que si le está diciendo que use solo una bata de baño durante 2 meses, y esta le pregunta si miente sobre la seguridad, porque Aisa se jactaba de conocerle la próxima semana tanto dentro como fuera del palacio. Y la protagonista menciona que básicamente toda la ropa de la nobleza imperial es hecha a pedido, y después de mirar el catálogo y medir los números ya no se hacen ropa con ese diseño, porque los aristócratas odian rotundamente usar el mismo diseño que otras personas, y cada diseño es solo para esa persona. Y entonces, Aisa, que es la estrella más ascendente en el círculo social imperial, en ese momento será una invitada especial, y el único atuendo elegido por una persona popular en el mundo social llama la atención de todos, e incluso aparece en los periódicos. Y la protagonista dice que entonces él debe haber preparado un diseño para mostrarle a Aisa la próxima semana. Pero el estilista pone un pero, porque es un diseño que se adapta mejor a su majestad la emperatriz, Y. Pero la protagonista menciona que dada la excusa que tiene, ni siquiera aparece que haya reservado un diseño, y ésta se pregunta si incluso mintió que no tenía un diseño para el invitado especial que llamó, o que cuánto tiempo le han ignorado. La protagonista se enoja, y le dice que es un insolente, porque es su decisión, no la suya. Y ésta le pregunta si no puede sacar el diseño ahora mismo, viendo nosotros que el estilista está asustado y llama a su majestad. Y la protagonista dice parecer que él no puede decir y quién es más alto que el otro. Y él le pregunta si le gustaría experimentarlo él mismo esa vez, viendo nosotros cómo llegan unos guardias, y el estilista grita que no varias veces, porque le dirá a sus asistentes que traigan una muestra en ese momento. Aquí vemos que la protagonista tiene nuevamente otro catálogo, y dice que tomará ese, pero el estilista se sorprende, porque tiene 14 diseños en total, poniendo un pero, preguntando que cuál le gustaría. La protagonista dice que todo, y el estilista le pregunta que qué dice, y la protagonista le pasa el catálogo, porque a ella no le gusta hablar 2 veces, y ésta sonríe, porque ha dicho todo, y la protagonista piensa que después de comprar todos esos lujos, debería venderlos en secreto uno por uno, divorciarse y ganar algo de dinero para vivir sola. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien grita que es una locura. Y este hombre pregunta si sabe cuánto dinero ha gastado su majestad de la emperatriz esa vez en vestidos y joyas. ¿Por qué dicen que compró todas las joyas de la mejor calidad? Otro dice que incluso las compró pagando varias veces el costo. Y otro hombre pregunta que de qué sirve vestirse así, diciendo este otro que el consumo para mantener la dignidad también está un poco fuera de lugar. Y gastó el 0,02% del presupuesto de la defensa nacional en un solo día. Ante esto Alejandro está en silencio, muy en silencio y muy enojado. Pero este hombre llama a su majestad, porque aunque es un ignorante es cuidadoso con su lealtad. Y se dice que la actual emperatriz Robelina Blanche ha sido una gran emperatriz, pero esa vez no lo puede pasar por alto. Otra persona dice que también piensa lo mismo, y es un desperdicio que no se adapta a una persona en una posición pesada, que es la emperatriz. Y este sonríe, porque se atreve a decir que el actual media luna Aisha Castilla, él cree que es una persona muy talentosa para ser madre del imperio. Pero en ese momento Alejandro pregunta si han dicho todo lo que quieren decir. Aquí las personas que hablaban se alarman un poco, y Alejandro sonríe, porque se preguntaba hasta dónde llegaría. Así que pensó en mirar, pero él actuó como un caballo desenfrenado, recordándole que hay un viejo verso, que dice el brillo del castillo se comparó con el legendario imperio Icaros, y esa riqueza no se puede pagar incluso con el lago mixto lleno de oro, porque incluso si la civilización del continente termina, el imperio durará para siempre. Ante esto el hombre que hablaba llama a su majestad, pero Alejandro dice que las finanzas de ese imperio son comparables a los nexos llenos de oro, y le pregunta si él cree que lo sacudirá unos pocos vestidos, porque él, Alejandro II, es el imperio, y por lo tanto, la autoridad del imperio es su autoridad. Y pregunta que quién se atreve a insultar su autoridad ahí. Aquí todos agachan las cabezas. Y Alejandro pregunta si eran las habilidades de la emperatriz tan triviales que no valían ni unos pocos vestidos, porque los ha reunido ahí,
a los que se llaman las personas más talentosas del imperio, pero pregunta si puede haber tan pocos que puedan juzgar la gravedad del asunto, porque fue él, Alejandro, quien le eligió como emperatriz. Y en lugar del dinero, pregunta si están dudando de su elección. Ahora, hombre que hablaba mucho, dice que no repetidas veces, porque no se atrevería a dudar del juicio de su majestad. Dice que bueno, y él solo estaba tan preocupado por el imperio que cometió un desliz de lengua. Pero Alejandro dice que él no sabe cuál es su lugar, y eso se debe a que lo puso en una posición que está fuera de su lugar por mucho tiempo, y ahora le va a dar el lugar perfecto. Porque sustituye al ministro de Finanzas, y ordena una pena de arresto domiciliaria por 3 meses. Mismo le grita a su majestad mientras se lo llevan preso, y le grita a su majestad que le perdone. Pero Alejandro dice que ups, porque casi lo olvida, diciendo que la autoridad de la emperatriz es la autoridad del imperio, y también es su autoridad, y no puede permitir que una emperatriz use ropa como esa, que es solo el 0,02% del presupuesto de defensa nacional. Pregunta si no es así al ministro de Defensa Nacional, el mismo que está sumamente nervioso, y dice que sí, por supuesto, porque si es la emperatriz debe usar ropa mucho más preciosa que esa. Alejandro sonríe, porque es como esperaba y ellos dos están de acuerdo, diciéndole a Alejandro que entonces, nadie está en desacuerdo con la idea de darle un mejor vestido a la emperatriz. Pregunta si no es así, y llama al secretario, pidiendo que le dé a Robelina un vestido que es 10 veces más hermoso, y hermoso que el vestido que ella diseñó esa vez. El secretario dice que como diga su majestad, lo hará, y en ese momento Alejandro sonríe, pidiendo que continúen con la reunión. En ese momento llaman al ministro de Hacienda, porque mató a Claston, y Alejandro dice que fue más rápido de lo esperado, porque aunque estaba rebosante de orgullo porque contribuyó a la sucesión del trono en un tema tan aburrido, insatisfecho aferrado a la aristocracia, y actuando como un murciélago. Él estaba planeando una purga de cualquier modo, pero ahora tuvo una buena excusa y fue muy afortunado. Hombre le responde al emperador, porque si fueran castigados por ser aristócratas la reacción sería severa, y han pasado 3 años y medio desde que ascendió al trono, dice el emperador, pero es sorprendente que aún haya personas que no conocen su lugar, y pregunta si acaso no hay fin en la codicia humana, respondiendo la persona que habla con Alejandro, que 3 años y medio es un periodo de tiempo corto a comparación con las hazañas que su majestad logrará en el futuro. Pero pone un pero, y pregunta si realmente estará bien con eso. Alejandro se detiene, y le pregunta que qué quiere decir, y hombre le hace saber, que si da la impresión de ser caprichoso será difícil para él generar una buena reputación, no importa cuán grande sea la hazaña. Pero Alejandro le dice al secretario que él no está entendiendo, porque como ha dicho, el tiempo que lleva en el trono aún es corto, y todavía está en la etapa en la que necesita fortalecer el poder imperial. Y la mejor manera de hacerlo es con miedo, porque capricho o castigo estricto, hasta las pulgas sin piedad, ese es su poder, y es la única virtud que le enseñó su padre. Y dice que en primer lugar, si no estuviera interesado en obtener el título de su majestad, pregunta si le habría cortado la cabeza a su propio padre. Ante esto se queda el secretario en silencio, pensando que han pasado 3 años y medio desde que su majestad ascendió al trono decapitando al emperador y a su hermano, y ya calmado a los bárbaros del norte y expande las fronteras. Y aunque el poder de los caballeros directamente bajo la familia imperial se ha fortalecido más que en cualquier momento de la historia del imperio, hay gente que quiere pelear por la bandera, solo porque son muy jóvenes, y piensa que la orden de hacer el vestido de la emperatriz también fue una especie de advertencia, y es inevitable que su trabajo aumente, ante ello poniendo un pero, preguntándose que qué pensaría la emperatriz, porque espera que no lo tome a mal. Aquí pasamos a otro lado, y vemos que alguien llega con regalo. Bueno, hay varios en sí, y la protagonista está sumamente sorprendida. Se queda en silencio, pero alguien exclama a Dios, pidiendo que mire esas joyas, porque se estima que puede haber hasta 600 joyas en un solo vestido. Otra pregunta que qué tal la calidad de ese hilo de oro, porque nunca había visto un hilo dorado tan deslumbrante en su vida. Ante esto la protagonista está sorprendida, y otra criada dice que aunque se empleó mucha tela el vestido se siente muy ligero. Otra dice que de verdad, preguntándose la protagonista que qué es eso, mencionando que los cortesanos le dijeron que Alejandro le había enviado un regalo,
y nunca pensó que sería algo tan extravagante, pero se pregunta que qué diablos es esa suma de vestidos tan lujosos, recordando cuando este hombre dijo que son prendas hechas a cargo de su majestad el emperador, y ese vestido costó alrededor de un castillo. Ante esto la protagonista se veía mal, y se preguntó que cómo que un castillo, porque si derrama una sola gota de sudor en ese vestido no podría perdonarse, y ésta dijo que bueno, preguntando que por qué su majestad envió eso, pero el mensajero dijo que hay una tarjeta escrita por su majestad, tarjeta que decía que eso debería ser suficiente para su buen estilo y elegancia, porque quiere verle con ese atuendo la próxima vez que se vean. Atentamente Alejandro. Y mientras la protagonista leía esto se veía muy sorprendida, y ésta se desconcertó muchísimo, y se preguntaba que por qué, o que qué trata de hacer. O ésta se pregunta si Alejandro estaba interesado en Rovelina en primer lugar, pero esta criada dice que eso es tan hermoso, y nunca había oído ni visto algo así. Y ésta le dice que por recibir un regalo tan precioso por parte de su majestad, le da muchas felicidades. La protagonista dice que sí, y esta criada dice que después de todo la verdad llegaría algún día porque está claro que la sinceridad de su majestad finalmente se ha revelado. Y ante esto la protagonista se queda observando con precisión, pero otra criada le pide a esta que se detenga, y ésta suspira y se inclina, porque ha pecado y lo siente mucho a su majestad, y no es muy cuidadosa, diciendo que lo siente mucho. Pero la protagonista dice que no, está bien, y ésta piensa que ellas son muy felices con su trabajo, mencionando que ella no odia a esas personas, porque Rovelina tenía un pequeño lugar en el palacio, y son esas las personas que le han seguido con la mayor sinceridad, y le han cuidado con toda su lealtad, y más bien, tiene un fuerte sentido de gratitud, pero esas personas al final parece que no entienden qué es lo que más necesita. La protagonista piensa que bueno, porque entenderán más tarde, y de todos modos, lo más importante ahora. ¿Por qué ese vestido es para ella? Esta se pregunta si no es así, mencionando que las compras que hizo hace un tiempo conllevaron su mayor esfuerzo, y los emperadores imperiales al parecer están en otro nivel, y necesita emocionarse si quiere un lujo correctamente, pero no creo que se lo haya dado como regalo para presumir, ya que no podía darle dinero. Esta se ve pensativa, porque cree que fue porque le propuso el divorcio, y esta se pregunta si él quiere decir que no va a divorciarse. Esta otra criada llama a su majestad, porque ya que ha recibido el regalo, esta le pregunta si le gustaría probárselo, porque están ahí para ayudarle, o si le gustaría guardarlo para un evento importante, porque cree que le iría muy bien a su majestad. Y la protagonista dice que no, no lo usará, porque se van a divorciar pronto, y no es apropiado recibir el regalo del hombre del que se separa, y sobre todo si es ropa, pidiendo que solo lo ponga en el armario. Inmediatamente pasamos a otro lado, lo que parece una fiesta. Y sí, porque se ve mucha comida, mientras tocan música. Aquí vemos a una persona llegar, esta es la protagonista, en la cena del viernes. Y Rovelina se ve bastante seria, mencionando que cada viernes por la noche todos los miembros de la familia imperial, y asisten incluso los vasallos esrumbrosos del país. Y no importa cuánto se haya transmitido la regla de la época del tercer emperador, esta se pregunta que cómo es que tienen un evento tan grande cada semana, por qué es una exageración de recursos financieros. Pero bueno, Rovelina ha escrito también los planes para el evento, mencionando que va a hacer eso, porque puede cambiar un poco los detalles, porque mientras distribuye los recursos limitados al lugar correcto, una decoración tan espléndida y elegante, que no puede dañar la dignidad de la familia imperial se ejecuta, y honestamente no es algo que cualquiera pueda hacer, mencionando la protagonista que cuando lo leyó quedó asombrada, pero en ese momento, alguien dice que una vez más una cena es espléndida a su majestad, y la protagonista menciona que ese hombre es el conde Barlet, el mismo que dice que como era de esperar, su majestad siempre está un paso por delante, y la protagonista menciona que él tiene un papel secundario, que apareció desde el principio en la historia original, y el conde sigue hablando, porque está seguro de que su majestad el emperador lo ha hecho. Y la protagonista sigue mencionando que seguramente él estaba ayudando activamente a Aisa a usurpar la posición de Rovelina como emperatriz. Y la protagonista piensa que es un oso de cabra real. En ese momento el conde se desconcerta, y este le pregunta a su majestad que qué es lo que le divierte, y la protagonista se sorprende y llama al conde, porque no se dejará engañar por esa pretensión sin sentido,
y ésta le pregunta si él pensó que sería feliz con tal subestimación. El conde le pregunta que qué es lo que quiere decir su majestad, o que de qué pretensión habla, porque solo quería expresar su profundo agradecimiento a su majestad por su duro trabajo. Ante esto la protagonista suspira, y pregunta si ese día de repente ha sentido algo de gratitud que no había sentido en los últimos 3 años, porque eso es increíble. Ante esto el conde suspira, y llama a su majestad, porque él, pero la protagonista ha dado la espalda, porque si él estuviera tan agradecido le hubiera saludado antes, y no sabe por qué se acerca ahora, mencionando que ya no hay nadie a quien quiera agradecer, porque la verdadera Robelina, no, eso no es algo de lo que preocuparse en ese momento, porque además, esto mientras vemos a Alejandro de espalda, y aquí lo vemos de frente con esta ropa espléndida, y la protagonista, aunque está calmada, exclama adiós, porque es un hombre tan guapo, que solo sale una vez cada 100 años. Y cuando vio eso en la historia original pensó que era vergonzoso, pero no cree que sea una subestimación. Viendo nosotros que Alejandro dirige su mirada hacia la protagonista, la misma que se desconcerta, encontrándose ellos prácticamente de frente. Alejandro está en silencio, y la protagonista también está igual. Pero en ese momento aparece otra persona, una persona con pelo negro. Esta es Aiza, quien sonriendo llama a Alejandro. Pero en ese momento alguien le dice que con todo respeto a su Alteza Imperial, le pregunta que cómo se atreve a poner en su boca el nombre de su Majestad el Emperador, y Aiza se ríe, y dice que lo siente al secretario, pero está tan feliz que ni siquiera se dio cuenta. Y ante esto Alejandro está en silencio, mirando extraño. Pero Aiza le dice a su Majestad que lo ha echado de menos, y ante esto la protagonista piensa que es un poco así, en un lugar formal, pero a los otros no le importa, y bueno, es la heroína. Pero en ese momento Aiza se queda viendo algo, y esto desconcerta a la protagonista, y ésta se pregunta que qué sucede, porque ese momento, y Aiza le dice a Alejandro que lo quiere seguir viendo aunque sea todos los días. Esto mientras la protagonista está detrás, y Aiza dice que tenía muchas ganas de esa cena, su majestad, porque él y ella, el momento en que su majestad la emperatriz cenan todos juntos. Pero Alejandro dice que sucede todas las semanas, entonces, este le pregunta que qué era lo que estaba esperando, y Aiza dice que será divertido hacerlo toda la semana, o todos los días. En ese lugar donde toda la familia se reúne, esta pregunta si no es así, y la protagonista dice que toda la familia, y esta se pregunta si acaso va a afirmar que lo considera como una familia, pero en ese momento le piden a su Alteza Imperial que tenga cuidado con lo que dice, y Aiza temblorosamente pregunta ¿qué sucede? O que si dijo algo que no debería haber dicho, porque lo dijo sin pensar. Y la protagonista suspira, porque sus provocaciones son muy débiles, mencionando creer que solo tiene curiosidad por saber cuándo ella va a revelar sus sentimientos heridos, porque ya sea que las dos sean amantes o no, ella es la verdadera Roberina, y por eso no va a salir lastimada. La protagonista decide marcharse, pensando que es una pena prestar atención a esas aguas pocas profundas, porque ella está ahí por otro motivo de todos modos. Viendo nosotros que alguien levanta una copa, y aquí llaman al marqués William, quien pregunta que qué sucede, bueno, esta copa al parecer fue lanzada al mismo marqués, y la protagonista le pregunta si él, y aquí preguntan que qué diablos, mientras la protagonista sonríe, pero ésta se sorprende, y dice que lo siente mucho, preguntando que qué debería hacer, porque se le resbaló la mano.